Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Hasta los 13 años, Catherine no supo lo que era vivir con su mamá. Catherine siempre tuvo solo a papá, y nada más. Mamá murió al dar a luz, Catherine no se acordaba de ella, y en general, nunca sufrió su ausencia. Catherine lo sabía todo sobre su madre, su padre siempre se lo contaba. Desde la infancia, cada vez que acostaba a Catherine era seguro que había otra serie sobre mamá. Por lo tanto, Catherine, a pesar de no haber visto nunca a su madre, lo sabía casi todo sobre ella. Mamá todos los años invisiblemente presente alrededor, gracias a papá. Y también de mamá dejó un montón de fotos, su ropa, joyas. Papá lo guardaba todo cuidadosamente en la cómoda, pero a Catherine se le permitía en cualquier momento del día o de la noche abrir la cómoda, rebuscar entre las cosas de mamá, probarse las pulseras y cadenas de mamá, aspirar el olor del perfume de mamá de un frasco medio vacío. Y, por supuesto, mirar las fotos. Había muchas. Mamá de niña, mamá en la escuela, mamá con papá en el sur, mamá vestida de novia, mamá con una gran barriga. Después de la muerte de mamá, papá no volvió a casarse, aunque muchos vecinos y parientes de buen corazón intentaron por todos los medios animarlo. Pero papá siempre decía, tengo a Catherine, y Catherine me tiene a mí. ¿Para qué necesitamos a otra persona? Y Catherine estaba totalmente de acuerdo. Vivían realmente bien. Papá tenía su propio negocio, algo relacionado con programas informáticos, en lo que Caterina no profundizaba especialmente. Padre e hija vivían en un bonito y espacioso apartamento en el centro de la ciudad, y más tarde tuvieron una casa de campo, a la que venían los fines de semana, para relajarse en la naturaleza lejos del ruido de la ciudad. En general, no tenían motivos para quejarse del destino. Sobre todo porque ese destino ya se había llevado sus cosas más preciadas, así que no había nada que temer. Catherine no necesitaba nada. Ordenador, tableta, teléfono, y demás artilugios, todo lo que debería tener una adolescente de 13 años, lo tenía. Y, en general, papá nunca se adhirió al principio de que el niño debe ser criado en la austeridad, que creía que la hija debe ser mimado, siempre y cuando existe tal oportunidad. No se sabe cómo se desarrollará su vida más adelante, así que dejemos que al menos ahora, mientras sea posible, Catherine obtenga lo mejor de la vida. Por supuesto, todas las vacaciones y las vacaciones que pasaron juntos. Cada vez volaban necesariamente a algún lugar de un nuevo país, y siempre viajaban solo ellos dos. Catherine adivinaba que papá tenía su propia vida personal, pero con ella, de 13 años, no hablaba de ello. Y ella tampoco hacía preguntas. A ella le bastaba con que él no metiera a ningún extraño en su mundo. Catherine habría sido feliz si siempre hubiera sido así. Pero un buen, o mejor dicho, nada buen día, todo cambió. Catherine, te presento a Leslie y a su hija Angélica. Dijo papá, entrando en el apartamento. Catherine, al oír abrirse la cerradura de la puerta, salió corriendo al pasillo. Papá había estado ausente durante mucho tiempo, y ella estaba empezando a preocuparse. Y ahora, papá no solo llegaba muy tarde, sino que además no venía solo. Junto a él había una rubia alta, con exuberantes rizos sobre los hombros y la espalda. Iba vestida con una capa brillante. Lacada, recordó Catherine la palabra desconocida. De la mano de la rubia iba una niña, más o menos de la edad de Katia. La niña miró a Catherine con recelo. Todos se sentaron a tomar el té. Catherine no entendía por qué esta mujer y la niña estaban aquí, a ella le gustaría pasar la tarde las dos solas con su padre. Pero nadie la escuchaba. Y papá parecía no notar nada a su alrededor, excepto a la tal Leslie. Pronto mandaron a las niñas a jugar a la habitación de Catherine. Hija, enséñale a Angélica tus juguetes, dijo papá sin apartar los ojos de Leslie. Una vez en la habitación, Catherine trató de hablar con Angélica, pero ésta guardó un hosco silencio. De pronto dijo: pronto se casarán nuestros padres.
¿Estás mintiendo?, gritó Catalina y se echó a llorar. No, no miento, respondió Angélica con calma. Estaba escuchando a escondidas. Catherine salió corriendo de la habitación. No había nadie en la cocina. Ekaterina buscó a su padre en el salón sin encontrar nada. La puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro. Por mucho que Catherine no llamara, nadie la abría. Era la primera vez que esto ocurría en su casa. Normalmente las puertas no estaban cerradas. Angélica se acercó, cogiendo a Catherine de la mano, casi la arrastró tras de sí, de vuelta a la habitación. ¿Por qué haces tanto escándalo? ¿Eres una niña? No molestes a la gente. No me toques. Tiró de su mano Catherine. Angélica la empujó hacia atrás. Se inició una pelea. Las niñas arañaban y chillaban, daban patadas y mordían. Los padres que acudieron a los gritos apenas consiguieron separar a Ekaterina y Angélica. Esta última recibió inmediatamente una patada en el culo de su madre. El padre de Catherine se limitó a llevarla al salón y le dijo que se sentara hasta que él volviera. Pronto Catherine oyó que los invitados se habían marchado. E inmediatamente su padre se acercó a ella. Dime, hija, ¿qué es lo que no compartiste? Cogió la palma de la mano de Ketine con su gran mano y se sentó junto a ella en el sofá. Catalina se encogió de hombros. Son nuestros invitados. Yo los invité, ¿y tú te peleas? ¿Qué pensarán de nosotros? Papá, ¿y por qué han venido? No los vuelvas a llamar. No me gustan. Empezó a sollozar Catherine, preparándose para llorar. ¿Qué te han hecho de malo? Sorprendió a papá. Esa Angélica es muy desagradable, y una mentirosa. Dijo que tú y esa tía os casaríais. Papá suspiró. Y aunque lo hiciera, ¿qué tiene de malo? No me gustan. Catherine lo interrumpió. Pero si aún no los conoces bien. Objetó papá. Seguro que si os conocéis mejor os gustaréis. ¿De verdad quieres casarte con esta? Se llama Leslie. Y nos vamos a casar de verdad. Pero si tú dices que no, yo diré que no. ¿Entendido, gatita? Papá llamaba cariñosamente a Catherine por el nombre cariñoso de su familia. Solo él la llamaba así. Al oír que nadie no se casará con nadie, si Catherine está en contra, la niña se calmó al instante. Y papá continuó. Catherine, intentemos de verdad dar una oportunidad a Leslie y Angélica. Estás creciendo, cada vez necesitas más a tu madre, y una hermanita no te vendría mal. Y a mí también se me está haciendo difícil. Me gustaría tener una amante en casa, una mano de mujer. ¿Y si no quiero? Pero tú no sabes lo que es, ¿verdad? Vivir con tu madre, tener una hermana pequeña. Solo tienes que probarlo. ¿Y si no me gusta? Bueno, entonces no va a funcionar. Papá concluyó. Acordaron que este próximo fin de semana irían todos juntos al parque. Cuando se encontraron, Leslie y Angélica se comportaron de forma muy diferente a la primera vez. Leslie fue muy amable con Catherine, y Angélica, fingiendo que no había ninguna pelea entre ellas, le ofreció amistad. Resultó que Angélica era un año mayor que Catherine. Ella y su madre llegaron a la capital desde una pequeña ciudad del sur, y llevan un año viviendo aquí. Angélica prometió a Catherine enseñarle a tejer pulseras de cuentas, y Catherine pensó, quizá papá tenía razón y esta Angélica no es tan mala. Y sería genial tener una hermanita. Se vieron unas cuantas veces más, fueron al cine, y a una cafetería, y al centro de ocio, y al parque acuático. Con Angélica Catherine durante este tiempo ni una sola vez discutió con ella, que se comportaba impecablemente. Y Leslie era favorable a Catherine. Ella, a diferencia de Angélica, tenía el pelo largo y grueso, y Leslie se complacía en hacerle a Catherine diferentes peinados, que le sentaban muy bien. Probablemente, si mamá viviera, también me haría peinados tan bonitos, pensó Catherine. Un día papá preguntó.
Bueno, gatita, ¿crees que podríamos ser de la misma familia que tía Leslie y Angélica? Probablemente, Catherine se estiró insegura. No quería disgustar a su padre, ya se había dado cuenta de que a él le gustaba mucho Leslie. ¿Y recuerdas qué tortitas horneó la tía Leslie la última vez que vino a visitarnos? Y además es una gran cocinera. A mí también me gustan nuestras albóndigas, pensó Catherine. Bueno, ¿nos das una oportunidad a todos?, preguntó papá. Catherine asintió. Pasaron 2 años. Catherine se esforzó mucho por querer a la nueva mamá, lo intentó no tanto por ella misma como por papá. Se daba cuenta de que él lo deseaba. Pero no lo consiguió. Tampoco podía querer a su nueva hermana Angélica. No se peleaban, no discutían. Catherine veía que tanto Leslie como Angelique intentaban ser amables. Y este jugueteo, forzado, artificial de sus sentimientos la repugnaba. Pero no había nada de qué quejarse. Y cuando papá le preguntaba cómo vivía, si no hacía daño a su tía Leslie o a Angélica, Catherine respondía siempre negativamente. No le dirá que no le gusta como la mira tía Leslie. ¿Qué ojos tan malvados tiene? O como Angélica siempre trata de herir sus sentimientos a escondidas. Sobre todo porque cuando papá y tía Leslie y Angélica se comportaban de forma impecable, todo el tiempo mimando a Catherine como si fuera una niña pequeña, llamándola nuestro ángel y tesoro. Y Angélica además y hermana favorita. Pero Catherine no les creía, y no entendía por qué papá no veía su hipocresía. Aunque, porque exteriormente todo parecía decente, parecían desde fuera una familia amable y cariñosa. La empresa de papá había crecido en los últimos años, tenía más negocios, y estaba en la oficina desde la mañana hasta casi la noche. La tía Leslie estaba en casa todo el día. No trabajaba, estaba ocupada con la casa, los niños, yendo a salones de belleza y de compras. Ahora era casi imposible estar a solas con papá. Tía Leslie y Angélica siempre estaban cerca. Y Catherine, tras celebrar su 15º cumpleaños, empezaba a considerarse demasiado mayor para exigirle a su padre un cuento antes de dormir. A veces, cuando había raros momentos en que ni Leslie ni Angélica estaban en casa, Catherine iba al dormitorio, abría la cómoda, sacaba las cosas de su madre y se sentaba largo rato, acurrucada con ellas, con la cara apretada contra el vestido de su madre y mirando sus ojos felices desde la fotografía. Se acercaba el cumpleaños de papá. Desde por la mañana, todos, Leslie y Angélica y Catherine, habían estado en la cocina preparando una cena de celebración. Papá había prometido volver pronto del trabajo y toda la familia se apresuró a prepararla como era debido. A las 7, como había prometido, el padre no apareció. Cerca de las 8 de la tarde Catherine no se levantaba del alféizar de la ventana. Y aunque debido a la tormenta de nieve, una densa capa que estaba fuera de la ventana, nada no se podía ver, ella todavía trató de mirar, ya sea en el patio no aparecerá en el padre coche. Cuando el reloj dio las 9, tanto Leslie como Catherine ya habían marcado 100 veces el número de su padre. Él no contestó. Leslie dijo: «Voy a ir a la oficina. Voy a ver con quién anda». Catherine frunció el ceño y guardó silencio. Leslie ya estaba en la puerta, vestida con su abrigo de piel, y se estaba abrochando las botas cuando su teléfono cobró vida y sonó. El número de su padre apareció en la pantalla. «Oh, de verdad», dijo irritada, cogiendo la llamada. La conversación fue breve. Después de apagar el teléfono, Leslie se hundió en una silla y dijo mirando fijamente a la pared: «Papá ha tenido un accidente. Está en el hospital. Su estado es crítico». Catherine Leslie no se llevó con ella, aunque gritó y lloró. Se fue sola. Llegué a casa por la mañana. Angélica dormía, y Catherine no pudo pegar ojo en toda la noche. Llamó a Leslie varias veces y ella no contestó. Cuando oyó abrirse la puerta en el pasillo, Catherine salió corriendo esperanzada. Pensó que Leslie volvía a casa con su padre. Pero estaba sola. Y por su cara Catherine se dio cuenta de que había pasado lo peor. Su 16º cumpleaños Catherine lo celebró por primera vez sin su padre.
Y, hablando con franqueza, ella no quería celebrar nada. Los últimos 6 meses, desde que papá se había ido, Catherine solo quería una cosa: tumbarse bajo una manta, apartada de todo el mundo, para que nadie la molestara con conversaciones tontas. Pero Leslie, después de la muerte de su padre, como fuera de la cadena. De la nada en ella mostró la agresión y la ira. O tal vez era todo en ella antes, justo antes de que ella cuidadosamente controlado. Ahora que su padre se había ido, Leslie no era tímido en sus expresiones. Por primera vez, hasta 6 meses antes de la herencia, no dejó de maldecir a su padre por no ocuparse de ellos, y ahora, hasta que no tengan acceso a sus cuentas, tiene que ser pobre. Y tiene 2 hijos a su cargo, su propia hija y la de acogida de la que tuvo que conseguir la custodia. Leslie también se quejaba siempre de la tutela, no le gustaba tener que rellenar un montón de papeleo. Catherine, en un momento dado, incluso quiso gritar: ¿por qué no me metes en un orfanato? Sería más fácil para ti. Pero 6 meses después, cuando Leslie entró en la herencia, se puso de muy buen humor. Al fin y al cabo, como le dijo a todo el mundo a diestro y siniestro, se convirtió en la propietaria del negocio de su marido, así como de todos sus bienes inmuebles, su coche caro y los fondos en las cuentas. Era como si Leslie hubiera sido sustituida. Ahora no caminaba, sino que bailaba, incapaz de contener su alegría. Catherine ya no era una niña, es más, la muerte de su padre la hizo crecer rápidamente. Y se dio cuenta de que Leslie se regocijaba por la riqueza que había descendido sobre ella. O tal vez ese era su objetivo. Una mujer con una hija, venida de provincias para conquistar la capital, encontraba por fin lo que tanto anhelaba. Catherine lo comprendió perfectamente. Ahora a Leslie ser feliz solo se lo impide ella. La hija de su marido muerto. De la que no puede deshacerse porque correrán los rumores, todo el mundo la condenará. Y Leslie se esforzó mucho en público por mostrarse como una viuda desconsolada y lamentándose por los 2 huérfanos que había dejado sin padre. Aunque Catherine, siendo ya una muchacha de 16 años, ni ella misma, y sobre todo Angélica, que tenía 17, no las consideraba niñas. Ante los extraños Leslie daba espectáculo, pero en casa poco a poco dejaba de ser tímida en sus expresiones. Catalina y previamente adivinado que Leslie solo en público tan amable, pero en el alma es completamente diferente. Y ahora plenamente convencido de ello. Toda la vida de Catalina se convirtió en una pesadilla, o más bien, en el cuento de hadas Cenicienta, donde un final feliz simplemente no está previsto, porque los príncipes, como usted sabe, no hay príncipe, y el hada madrina Catalina no tenía. A Catherine le hubiera encantado irse de casa, pero Leslie era su tutor, y Catherine no tenía a dónde ir. Si se escapaba, igual sería de vuelta a Leslie. En casa, era un infierno. Después de tantos años de vivir con el amor y los cuidados que su padre le había dado a Catherine, ésta había aprendido lo que era vivir con gente que te odiaba. Leslie abandonó la máscara de bondad y se convirtió en la misma madrastra malvada, que no hacía más que agobiar a Catherine con tareas domésticas, insultos y malos tratos. Angélica no le iba a la zaga a su madre. Catherine ni siquiera intentó comprender por qué. Ella ya lo sabía, solo se entrometía con ellas. Y esperaba con impaciencia su mayoría de edad para abandonar de una vez por todas la casa, que últimamente se había convertido en su odiada. Leslie y Angélica le hacían la vida insoportable a diario. Todas las tareas domésticas eran asignadas a Catherine, y si no tenía tiempo para hacer algo, o simplemente no obedecía por un sentimiento de protesta, Leslie tenía la conciencia de pegar a Catherine. Y Angélica ayudaba gustosamente a su madre en esto. Periódicamente con los cheques llegaba alguna tía de la tutela. Una vez Catherine intentó decir que era maltratada, pero Leslie y Angélica levantaron inmediatamente a Catherine a carcajadas, hicieron de Catherine una pequeña mentirosa desagradecida, que solo con sus esfuerzos no acabó en un orfanato, y vive en su apartamento, calentita y alimentada, como estaba con su padre. La tía, que no quería ocuparse de conflictos ajenos, avergonzó a Catherine y le dijo que no intentara engañarla más. Y con eso se fue, regañando a Leslie por el buen desempeño de sus deberes de tutora. A Catherine ni siquiera le permitió llorar lo suficiente. En cuanto la tía se marchó y Catherine se tiró en su cama,
fue arrastrada de ella por Angélica, directamente al suelo, y le recordó con voz sarcástica lo de los platos sin lavar. ¿Cuántas veces durante este tiempo Catherine dirigió mentalmente la misma pregunta a su papá y no podía contarlas? «Papá, ¿por qué te casaste con esa mejera y luego me dejaste sola con ella?» No hubo respuesta. Después de aquel incidente con la tía de la tutela, Ekaterina se dio cuenta: es inútil preguntar a los adultos, no se preocupan por ella. Nadie la ayudará. Nadie creerá a una adolescente. Dirán que es una desagradecida y que calumnia a Leslie. Y madrastra, por el contrario, creen que ella sabía cómo, cuando sea necesario, y dejar que una lágrima, y añadir tristeza en su voz, y en general, hábilmente utilizado su posición como viuda y tutora de la hija del marido muerto. Muchos incluso la admiraban. Bien hecho, Leslie, no dejaste sola a Catherine en apuros, cuida de la huérfana. Catherine intentaba ser menos propensa a ponerse delante de Leslie y Angélica, encerrada en su habitación, aunque no siempre se salvaba. De todos modos, Leslie encontraba algo con lo que meterse. A veces se levantaba de mal humor y empezaba a perseguir a Catherine. Que el desayuno cocinado, que el capuchino hecho, que los platos mal lavados, volver a lavar. Y todo este tono irritado, pasando a un chillido agresivo, y luego gritando ultrasonido. Cuando Catherine se graduaba en el colegio, balbuceó lo de estudiar en el instituto, a lo que Leslie prorrumpió en una airada réplica. ¿Qué instituto para ti? ¿Y quién me ayudará en casa? Y tú no lo conseguirás, eres demasiado tonta para el instituto. Pero sí eres igual que tu padre. Mejor piensa dónde vas a trabajar. Sí, ¿por qué me miras así? No te voy a dar de comer, se acabó la infancia, es hora de que empieces a ganarte tu propia comida. Catherine quiso objetar que la propia Leslie vivía perfectamente del dinero de padre, sin trabajar en ningún sitio, pero guardó silencio. No serviría de nada y no quería escuchar escándalos innecesarios. Por la noche, decidió no compartir sus planes de vida con nadie más, se sentó frente al ordenador portátil y comenzó a estudiar las instituciones de educación superior, donde podría entrar. Angélica la sorprendió haciendo esto cuando volvía de su paseo a las 10 de la noche. «Mamá, mira, esta tonta se va al instituto». Tras espiar por encima del hombro de Catherine lo que hacía, Angélica fue a quejarse a su madre. Pronto Leslie ya estaba gritando a Catherine. «¿Qué, no lo entiendes de una vez? Nada de institutos, a trabajar. Nadie te va a mantener. El dinero de tu padre se acabará pronto, yo gasté toda mi salud, cuidando de tu familia. Así que ahora tienes que cuidar de mí. Consigue un trabajo, trae un sueldo a casa, es lo mejor que puedes hacer en esta vida». Podría compaginar estudios y trabajo. Intentó objetar Catherine, dándose cuenta de la insensatez de este acto. «Dije que no, y ya está», cortó Leslie, y añadió, «y en general, hasta que no tengas 18 años, sin mi consentimiento no presentarás ningún documento en ningún sitio». Catherine guardó silencio. Leslie tenía razón, las páginas web de todos los institutos que había estudiado hoy decían que un aspirante menor de edad necesitaba el consentimiento de un padre o tutor para entrar en el instituto. Leslie definitivamente no daría tal consentimiento. Su tutora, al darse cuenta de que la rebelión había sido sofocada, salió de la habitación de Katia con aire satisfecho. Y Angélica, saliendo tras su madre, como sin querer golpeó con la mano el portátil de Ketine, que cayó de la mesa con estrépito, partiéndose en pedazos. Toda la noche Catherine lloró en su almohada. No lo sentía tanto por el portátil como por las fotos y vídeos de su padre que había en él. Hacía tiempo que Leslie había tirado las cosas y las fotos de su madre que antes estaban guardadas en la cómoda. Catherine había conseguido salvar milagrosamente un par de fotos de su madre abrazando a su padre. Toda la ropa de mamá fue tirada sin piedad, las joyas fueron a parar a una casa de empeños. Y ahora, por culpa de Angélica, Catherine perdía recuerdos entrañables de su padre. Por la mañana, como de costumbre, se levantó temprano, había que preparar el desayuno para Leslie y Angélica. A ellas les gustaba quedarse en la cama el mayor tiempo posible y nunca se molestaban en ayudar a Catherine. Al contrario,
pensaban que el desayuno era lo menos que Catherine les debía. Recuerda, criatura inútil. Mientras tú pierdes el tiempo sentada en la escuela, yo dirijo el negocio de mi padre por el bien de nuestra familia, y Angélica está estudiando mucho en el Instituto de Economía para ayudarme a mantener a flote el negocio de tu padre. Así que al menos hazte el desayuno a tiempo, gilipollas. No me sirves de nada, le gustaba decir a Leslie mientras tomaba a sorbos su café con leche matutino y lo acompañaba con pastas o tortillas preparadas por Catherine. Catherine estaba lejos de ser estúpida, lo comprendía, no hay negocio que Leslie no gestione, al menos por falta de educación y conocimientos. Va al despacho de su padre una vez a la semana, solo para presentarse allí, y todos los asuntos los lleva el adjunto de su padre. Al que Leslie tuvo el suficiente sentido común como para no echar, de lo contrario todo se vendría realmente abajo. Bueno, y lo diligentemente que estudiaba a Angélica, Catherine también lo adivinó. Porque no una vez oído cómo Leslie regañó a su hija por bajo rendimiento académico y amenazó con privar a la ayuda financiera. En esos momentos Catherine siempre suspiró, es que madrastra ningún apoyo financiero nunca ha proporcionado. Y últimamente, y en general, Catherine ni siquiera se compraba ropa. Se limitaba a desgastar aquellas cosas que aburrían a Angélica. Se acercaba el cumpleaños de Catherine. No entró en el instituto, porque su madrastra no le dio su consentimiento. Al mismo tiempo, ya había encontrado un lugar donde trabajar. Leslie acordó con su amiga que Catherine iría a trabajar con ella como vendedora. Leslie se alegró, el sueldo de Catherine iría directamente a su bolsillo. Catherine no participó en estas discusiones. Sin embargo, no se le preguntó, solo se le planteó el hecho. Inmediatamente después de cumplir los 18 años, se pone a trabajar. Pero por sí misma Catherine decidió, a ningún sitio irá. En cualquier caso, no en este trabajo. Buscará otra cosa, de lo contrario realmente no tendrá de qué vivir. Leslie en sus necesidades prefirió no gastar. Es una maravilla que no la regañara por la comida. La víspera de su cumpleaños Catherine no pudo dormir durante mucho tiempo. Pasada la medianoche, fue a la cocina a beber agua. Al volver a su habitación, Catherine oyó desde el dormitorio entreabierto una conversación. Al parecer, su madrastra hablaba con alguien por teléfono. Sí, mañana es tu 18º cumpleaños. ¿Crees que deberíamos hacer algo? Ya veo. Esperemos al menos hasta que pase el cumpleaños. Y al día siguiente inmediatamente. El resto de la noche Catherine permaneció tumbada, estremeciéndose a cada susurro. De la larga conversación de Leslie se dio cuenta de una cosa, que tramaba algo y que Catherine se quedara en la casa era peligroso. Catherine, has perdido completamente el miedo. Gritó Angélica, saliendo por la mañana a la cocina y no vio el desayuno habitual. Casi inmediatamente apareció también Leslie. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está esta? Preguntó Angélica irritada. No lo sé, mamá. A lo mejor ha decidido tomarse el día libre en honor a su cumpleaños. Voy a darle un día libre. Leslie se enfadó y, pisando fuerte, corrió a la habitación de Katia. Casi abriendo la puerta de una patada, Leslie entró volando en la habitación de la niña. Estaba vacía. La cama estaba pulcramente hecha, el armario abierto, todas las cosas, a primera vista, como si estuvieran en su sitio. Pero Angélica, que había subido, lo miró todo detenidamente y se dio cuenta de que faltaba algo. Incluso enumeró a su madre la ropa que faltaba. Y en la habitación no había ninguna mochila. Tampoco estaba Catherine. Bueno, ¿y ahora qué hacemos?, dijo Leslie confusa, sentándose en el borde de la cama. Alégrate, mamá. Ni siquiera podría soñar con algo así. Angélica se echó a reír. No entiendes nada, dijo su madre preocupada. Verás, hay algunos matices. Oh, ¿qué matices? Angélica hizo un gesto de despreocupación. Menos mal que se ha ido. Estoy harta de tener siempre extraños en casa. Leslie estaba a punto de decir algo, pero cambió de opinión. Angélica,
satisfecha, volvió corriendo a su habitación, y su madre permaneció sentada en la cama largo rato, pensando en algo. Su rostro era de extrema preocupación. En realidad, Leslie no pensaba ir a trabajar hoy, bastaba con haber estado allí el día anterior. No le gustaba perder el tiempo sentada en una oficina y escuchando términos incomprensibles. Pero esta mañana tenía más prisa que nunca por ir a trabajar. Para ser exactos, aún era de mañana para Leslie, pero en la oficina ya llevaban 2 horas. Billy, hola. La ayudante Leslie entró volando en la oficina. Hola. ¿Qué pasa? Parecía sorprendido por el invitado inesperado. A Billy no le gustaba Leslie. Tampoco a los demás. Era voluble y caprichosa, y a veces era un milagro convencerla de que no tomara decisiones inesperadas. Billy no ocultaba que no estaba contento con el liderazgo de Leslie. Y ella lo veía. Pero Leslie, a pesar de todas sus ambiciones, era una persona bastante codiciosa. Curiosamente, esto fue lo que salvó a Billy de ser despedido. Leslie sabía muy bien, por las palabras de su marido, que nadie más que Billy podía implicarse tanto en todas las fases del trabajo. De hecho, era el único que sabía tanto como su jefe, ahora ex jefe. Y Leslie no quería perder sus ingresos por culpa de sus propias emociones. Así que tuvo que aguantar a Billy y fingir que estaba siendo amistosa. No pasó nada. Solo pensé en pasarme a ver cómo iban las cosas, respondió Leslie, deliberadamente indiferente. ¿Te apetece un café? Billy se sorprendió, pero pidió a la secretaria que preparara café para él y Leslie. ¿Y por qué estáis aquí?, preguntó no muy amablemente, cuando ambos se sentaron a una mesita en los sillones y tomaron una taza de café, recién hecho por la secretaria. Por nada. Ya sabes, quiero prestar más atención al trabajo. ¿O tal vez estás armando tanto alboroto porque Catherine cumplió 18 años? Billy dio de repente en el blanco. Leslie se arregló nerviosamente los rizos y no dijo nada. Luego, como a propósito, dijo: Por cierto, ¿está aquí por casualidad? ¿Por qué iba a estar aquí? Billy la miró asombrado. No, entiendo que tiene derecho, pero la chica nunca ha mostrado ningún interés por nuestros asuntos. Ya veo. Había decepción en la voz de Leslie. Esperaba que Catherine estuviera aquí. Pero la chica desagradable no estaba. ¡Qué cabrona! Cuando no la necesitas, te estorba, y cuando la necesitas, tienes que buscarla por toda la ciudad. Ahora que lo hablamos, Billy bebió un sorbo de café, debería estar aquí. ¿Recuerdas lo que dice el testamento de su padre, verdad? Replicó Leslie. La chica está completamente fuera de control, hace lo que quiere, no me rinde cuentas. No puedo traerla aquí a la fuerza. ¿Por qué obligarla? Billy se sorprendió. Dile que la estamos esperando. Hay asuntos administrativos importantes de los que hay que ocuparse. Lo hemos hecho sin ella antes, y lo haremos ahora. Leslie me cortó. Sigo aquí y estoy listo para hacer mi trabajo. No te hagas el tonto. Repito, Catherine cumplió 18 años. Si quieres seguir supervisándola, necesitas un poder notarial. Ya no eres el tutor. Ya veremos. Leslie se sacudió los rizos y se levantó de la silla. Salió del despacho disgustada. No solo Catherine no estaba, sino que Billy le había recordado lo más desagradable de todo. El testamento de su ex marido. La ingenua Catherine no se había dado cuenta de que su padre le había dejado todo. Todo. Y negocios, y bienes inmuebles, y coche, y cuentas bancarias. Y Leslie tenía derecho a disponer de todo esto solo como tutora de Ketine. El marido de Leslie solo le dejó una cuenta bancaria. Es cierto que la cantidad de dinero allí era bastante sólida, pero, por supuesto, no era muy reconfortante para ella, después de enterarse de que, salvo por la cuenta, no recibía nada. Billy, como persona afectada, era el único que conocía los términos del testamento. Si no, ¿cómo iba a hacerse cargo Leslie de la empresa? Así que,
como tutora de Ketine, se involucró en el proceso. En el tiempo transcurrido hasta la mayoría de edad de Katia, Leslie se había hecho a la idea de que ahora era rica. Y no iba a darle nada a Catherine cuando cumpliera 18 años. Catherine no conoce los términos del testamento, ¿verdad? No. Puede negociar con el notario. Y luego persuadir, convencer, intimidar o doblegar a la chica y conseguir un poder notarial para que siga gestionándolo todo de forma permanente. Solo que Catherine desapareció en el momento más inoportuno. Formalmente ahora Leslie no tiene derechos para gestionar el negocio. Y hay que encontrar a la chica inmediatamente. Leslie giró bruscamente el volante del coche, reculó y dio media vuelta. Tenemos que ir a la policía, escribir un informe de personas desaparecidas. ¿Qué busquen ellos, la policía o qué? Pero en la comisaría Leslie no tomó declaración, aunque se escandalizó y gritó. Le dijeron que esperara 3 días. Una persona mayor de edad, no una niña, quién sabe, a lo mejor salió con una amiga, o con amigos en Sochi. Y que si no dijo nada, no tiene por qué. Si Catherine supiera el revuelo que se montó en casa con su fuga, se habría llevado una gran sorpresa. Le parecía que la madrastra solo debía alegrarse de que Catherine hubiera liberado el apartamento de su presencia. Por supuesto, Catherine no sabía nada del testamento de su padre. Era una niña cuando él murió, y Leslie su tutor legal. Por lo tanto, todas las preguntas se resolvían con Leslie, solo Leslie tenía toda la información. Catherine ni siquiera sabía que su padre le había dejado todo a ella, su hija favorita. Sí, ella nunca había pensado en este tema debido a su corta edad. Y bueno, de lo contrario hace tiempo que se habría disgustado por la ignorancia de que su padre la privara de su herencia. En resumen, Catherine no tenía ni idea de que el apartamento, en el que recientemente se había convertido en un elemento no deseado, le pertenecía solo a ella. Leslie, y desde luego Angélica, no tenían nada que ver con ella. Leslie, como tutora de Catherine, tiene derecho a residir allí, y Angélica estaba en el apartamento sin ningún motivo legal. Lo mismo con los negocios de su padre. Todo estaba a nombre de Catherine. Y hasta su mayoría de edad, Leslie, como tutor, debía actuar en interés de Catherine. Como, de hecho, además de administrar las cuentas del depósito. Cualquier actuación de Leslie con los bienes de su ex marido debería haber sido únicamente en interés de Catherine, tal y como exige la ley y el propio testamento. De hecho, está claro que Leslie manejaba las finanzas a su antojo, Catherine no podía ni soñar con dinero de bolsillo. Por eso ahora Catherine se sentaba en el parque, al otro lado de la ciudad, y calculaba cuánto dinero le sobraba. Tiempo atrás, cuando su padre aún vivía, a menudo mimaba a su hija y le daba dinero para las vacaciones. Toma, gatita, cómprate una blusa o una falda, no sé lo que tienes ahora de moda. Catalina tenía de todo, y no gastaba el dinero de su padre, sino que lo ahorraba. Y ahora le venían muy bien. Según los cálculos de Katia, había dinero suficiente para alquilar un lugar donde vivir por primera vez. Por la mañana, mientras Leslie y Lepra dormían, Catalina metió tranquilamente lo imprescindible, las cosas, el dinero y sus documentos en una mochila, y se marchó. Las razones eran muchas. Y la conversación escuchada durante la noche fue la gota que colmó el vaso. Y ya se iba a ir de casa, solo la conversación la empujó. En cualquier caso, Catherine no quería trabajar gratis para un amigo de Leslie. No quería escuchar más insultos de su madrastra y de Lerka. No quería ver cómo echaban del piso todos los recuerdos de mamá y papá. Por eso, cuando Catherine apenas tenía 18 años se marchó. Lo primero que hizo Catherine fue cambiar su tarjeta SIM. Tiró la antigua para que ni Leslie ni Angélica pudieran encontrarla. Por eso Billy, que se había emocionado con la visita matutina de Leslie, no había podido contactar con Catherine. Aunque estaba ansioso por saber de ella personalmente que pensaba seguir cediendo a Leslie el derecho a dirigir la empresa. Pero la persona que llamaba no estaba disponible. El abonado estaba en ese momento sentado en un banco del jardín público comiendo un bollo con pasas, bebiendo café caliente y dulce, y regocijándose en su libertad. «Catherine, no te duermas. Muévete», gritó habitualmente Max,
el administrador de la cafetería, entrando en la cocina. Catherine estaba poniendo un pedido en bandeja para la tercera mesa. Max tenía un estilo de gestión para gritar a sus subordinados, independientemente de si estaban haciendo un buen trabajo o no. Pero lo hacía sin malicia, más por el tono que por ofender. Y ahora, tras oír su alegre «No te duermas, muévete», Catherine, maniobrando hábilmente entre la gente, salió al pasillo con una bandeja y en un santiamén se encontró frente a la mesa adecuada. Trabajó en este café durante un mes, muy rápidamente se metió en todas las sutilezas y matices del trabajo del camarero, por lo que ahora se sentía como pez en el agua. Huyendo de casa, Catherine alquiló el mismo día un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, sin florituras, solo para tener un lugar donde dormir. Sus ahorros no son de goma, quién sabe lo que le espera, es mejor ahorrar. Ekaterina tenía mucho miedo de que no la contrataran en ningún sitio, porque no tenía experiencia. Pero en el primer lugar donde se atrevió a preguntar tímidamente por las vacantes, tuvo suerte. Fue a tomar un tentempié a una cafetería cercana a su casa, y mientras estaba allí sentada, se dio cuenta de que había muy pocas camareras, solo 2, y era evidente que no daban abasto. Catherine se armó de valor y se acercó al administrador, pelirrojo y pecoso, 2 años mayor que ella. Más tarde resultó que se llamaba Max. Inmediatamente se celebró una entrevista improvisada, Catherine le satisfizo, y, seamos sinceros, el trabajo de camareras no implica requisitos serios para los candidatos. Y 2 días más tarde, Catherine ya estaba en prácticas. Todo lo había conseguido, y no podía ser de otra manera, porque había servido a Leslie y Angélica durante tanto tiempo que ya era una camarera preparada, se podría decir. Max incluso le preguntó 1 hora después del comienzo de las prácticas, ¿estás segura de que no has trabajado en ningún sitio antes que nosotros? Ekaterina movió la cabeza negativamente. Así se quedó a trabajar en esta cafetería. Ekaterina estaba satisfecha con su trabajo, así como con su nueva vida en general. Los turnos que le ponían a menudo no se equivocaba, el café necesitaba camareras. Por lo tanto, los fines de semana de Catalina eran raros. Pero a ella no le importaba en absoluto. No tenía otra cosa que hacer que trabajar, y la cuestión del dinero era muy aguda. Se acercaba el invierno, necesitaba ropa de invierno. Y para comer en algún sitio tenía que llevar dinero. Por eso Catalina solo estaba contenta con cada turno extra, aunque sus compañeras a veces se quejaban y caprichosas, y regañaban a Max por nada, llamándole explotador. Ekaterina, excepto para el trabajo, e ir a ninguna parte. Con sus amigas, cortó toda comunicación, junto con la tarjeta SIM desechada. Tenía miedo de que Leslie la encontrara a través de conocidos o amigos. Así que Catherine no tenía con quién socializar. En la cafetería no se atrevía a entablar amistad con nadie, las camareras ya estaban todas casadas, algunas con hijos, y Catherine sencillamente no les resultaba interesante, con sus eternas conversaciones sobre precios en las tiendas, maridos cabra e hijos traviesos. Pero Max estaba realmente interesado en Catherine. Y eso la hizo recelar un poco. A pesar de que Catherine tenía 18 años, aún no había tenido ninguna relación seria. En el colegio era amiga de un compañero, pero era una simpatía infantil, nada más. Nada de eso. Un par de besos después del colegio, y nada más. Y luego, cuando Leslie se descarriló por completo, a Catherine ni se le ocurrió salir a pasear, al cine, a la discoteca. Le dijeron que se quedara en casa y se ocupara de las tareas domésticas. Por eso Catherine no tenía novio. Bueno, y ahora se independizó, y, además de las ventajas, el nuevo estatus también trajo aspectos negativos. Por ejemplo, los avances del tal Max. A Catherine no le gustaba Max, en absoluto. Era insolente, con las palmas de las manos constantemente húmedas y los ojos llorosos. Ella evitaba su atención tanto como podía. Una vez incluso tuvo que darle un puñetazo en la cara. Fue a la trastienda a por algo y Max la siguió, y allí intentó ligar con ella. Catherine no se dejó confundir, y le dio una bofetada en su insolente cara, y además un rodillazo en la ingle como una vez le enseñó a su padre.
Funcionó Max por un tiempo tan franca y obviamente molestar detuvo. Pero las indirectas grasientas seguían sin detenerse. Catherine temía que la despidiera, pero no fue así. Aunque, no estaba en sus intereses, porque no perdió la esperanza de llamar la atención. Un día Catherine pensó que Angélica estaba sentada en el pasillo. Le entró fiebre, luego un resfriado, y ella, como estaba, junto con la bandeja, que no tuvo tiempo de llevar a la mesa, se retiró a la cocina. Cuidadosamente puso la bandeja en la mesa de servir y solo entonces se dio cuenta de que le temblaban tanto las manos que no podía juntarlas. Asomándose con cuidado por la puerta, Catherine echó un vistazo más de cerca. Solo le pareció que la chica era muy parecida a Angélica. Este incidente hizo que Catherine se diera cuenta de que, aunque había huido de casa, aún no había huido del pasado, y este podía alcanzarla en cualquier momento. Catherine, al igual que todos los camareros de su cafetería, tenían asignadas sus mesas. En muchos de ellos a menudo se sentó a comer un aperitivo clientes habituales. Todos ellos Catherine durante un mes logró recordar. Casi todos ellos se puso en contacto con, muchos le dejó una buena propina. Con uno de los clientes habituales, una chica de unos 25 años, que incluso a veces lanzó un par de frases, aunque Maxi prohibió estrictamente prohibido entrar en conversaciones con los visitantes, no relacionados con el trabajo. Pero esta chica siempre hablaba con la propia Catherine, y sería de mala educación guardar silencio como respuesta. La chica se llamaba Victoria, y trabajaba en el edificio vecino, por lo que venía a menudo a comer a este café. Al cabo de un mes, Catherine y ella sabían poco la una de la otra, pero lo suficiente como para mantener conversaciones cortas. Victoria sabía que Catherine alquilaba un apartamento cerca, que se mantenía sola, que no tenía parientes. Y Catherine sabía que Victoria trabajaba como abogada y también vivía cerca. Catherine simpatizaba con Victoria, incluso la envidiaba en cierto modo. Catherine también quería estudiar y hacer algo serio. Y no correr toda su vida con bandejas. Un día Victoria llegó a una hora inusual, justo antes de que cerrara el café. Max estaba muy descontento, llamó aparte a Catherine y le ordenó terminantemente que pusiera a la clienta en la calle lo antes posible, porque el establecimiento cerraba en 5 minutos. Catherine se acercó a Victoria, pero vio que estaba sentada llorando. Echarla del café en ese estado sería cruel. Catherine se puso a su lado, pero Victoria ni siquiera reparó en ella. Entonces Catherine se marchó para dar tiempo a la chica a calmarse. Por supuesto, fue inmediatamente pateada por Max. Le recordó todo a la vez. Y terminó con reproches de que Catherine no responde a sus señales de atención. E intentó ligársela de nuevo. Catherine se defendió a la fuerza, se dio cuenta de que Max es un cobarde, y para causar daños graves no es capaz, y no trató de sobrepasar completamente los límites, pero incluso sus besos salivando, con la que subió a Catherine, causó disgusto. Cuando Catherine, habiéndose librado a duras penas de Max, volvió al salón, Victoria ya se había ido. Max, al salir corriendo, se regocijó de inmediato, e incluso olvidó que quería algo de Catherine. Pero Catherine estaba disgustada. Vio que Victoria necesitaba ayuda, que evidentemente estaba en apuros, y ni siquiera tuvo tiempo de pedírsela. Victoria no apareció por el café durante varios días, Catherine incluso empezó a preocuparse, pero entonces un día Victoria volvió a venir a comer, como si nada hubiera pasado. Y Catherine se sintió aliviada. Cuando le llevó el pedido a Victoria, le sonrió de todo corazón, como para hacerle saber que se alegraba de verla de buen humor. Y Victoria dijo de repente: ¿Puedo pedirte un café y que te sientes a tomarlo conmigo? Se supone que no podemos tomar café en horas de trabajo, dijo Catherine. Pero tienes una pausa para comer, ¿no?, dijo Victoria razonablemente. Y ahora es la hora de comer. Después de todo, todas las reclamaciones de tu gestión las asumiré yo. El deseo del cliente es la ley. Ekaterina, después de pensárselo un poco, asintió y no tardó en volver a la mesa con 2 grandes tazas humeantes de café con espuma de leche. La historia de Victoria resultó ser muy típica para una chica. Tenía novio, habían alquilado juntos un apartamento y planeaban casarse. Estaban ahorrando dinero para la boda.
Victoria confiaba en su prometido. Pero un día llegó a casa a destiempo y le pilló con una chica desconocida. Por supuesto, le montó un escándalo a la traidora, hizo las maletas y se marchó orgullosa. Al principio preocupada, y luego se dio cuenta, gracias que ha pasado ahora, y no después de la boda. Ahora solo queda un problema, la falta de vivienda. No te puedes imaginar lo difícil que es ahora encontrar un apartamento a un precio razonable, y que cerca del trabajo. Todas las opciones que se cruzan, tan lejos. Para llegar a la oficina 1 hora sigue siendo lo más aceptable de lo que hay. ¿Te gustaría quedarte conmigo?, preguntó tímidamente Catherine. ¿Por qué? Alquilo alojamiento aquí, en el edificio vecino. Es un apartamento de 1 habitación, pero con una cocina enorme, en la que hay un sofá. Hasta que encuentres algo, puedes quedarte conmigo. ¿De verdad? Victoria estaba entusiasmada. Sería estupendo. Pero tengo 2 condiciones, el pago a medias y que dejes de aullarme. Si no, me siento como una vieja algo. Catherine brilló y asintió. El resto del día trabajó de muy buen humor y soñó que Victoria estaba satisfecha con el apartamento. A Catherine le gustaba mucho su nueva conocida, estaba cansada de la soledad, necesitaba una novia y pagaría menos por el apartamento. Cuando Catherine salió del café después del turno, Victoria ya la estaba esperando en la entrada con una maleta. ¿Ya estás con tus cosas? Ah, me refiero a ti. Preguntó Catherine. ¿Y si no te gusta? No te preocupes, me gustará cualquier alojamiento, siempre que fuera en este barrio y sin el imbécil de mi ex. Contestó alegremente Victoria. Pero el apartamento le gustaba de verdad. A Catherine le preocupaba que Victoria pusiera objeciones a la cocina, e incluso sugirió que ella misma dormiría allí, pero la nueva amiga no hizo más que animarse. ¿Qué haces? ¿Por qué no iba a gustarme? Es el lugar más tronado del apartamento. Si quieres comer por la noche, ni siquiera tienes que levantarte de la cama, solo tienes que estirar la mano. El sofá de la cocina era muy cómodo y tenía mucho espacio, así que Catherine se tranquilizó. A la noche siguiente, las chicas organizaron una improvisada fiesta de inauguración. Cuando Catherine llegó del café, Victoria ya había puesto la mesa y servido vino en copas. ¿Por qué has tardado tanto?, preguntó ella. ¿Tus jefes saben que existe un código laboral? ¿Por qué trabajas sin un día libre? Venga, vamos. Murmuró Ekaterina. No me importa, y el dinero tampoco es superfluo. Si este asqueroso de Max no me molestara, no saldría de allí las 24 horas del día. Victoria le acercó a Catalina un plato con ensalada, y levantando la copa, dijo: Bueno, ahora dime, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vives sola? ¿Por qué tus padres no te mantienen? ¿Por qué tienes que mantenerte sola? ¿Por qué no hay nadie que te defienda frente a ese pelirrojo terrorista tuyo? Poco a poco, durante una conversación amistosa, Catherine le contó a Victoria todo sobre sí misma. Ella no interrumpía y escuchaba con mucha atención. Y Catherine se dio cuenta de que realmente lo echaba de menos, la oportunidad de compartir sus experiencias con alguien que las comprendiera. Cuando Catherine terminó, Victoria resumió: «Qué sapo es tu madrastra. Y mi padre debería haber elegido una compañera de vida mejor, lo siento». «No pasa nada, yo también lo pienso. Es que no has visto a Leslie. Se aferra a papá como una sanguijuela. En cuanto los vi juntos, supe que no me desharía de ella. Y papá, él solo quería que por fin tuviéramos una familia de verdad, y yo tenía a mi mamá. No lo entiendo. Por lo que me has contado, papá te quería mucho. Entonces, ¿por qué no cuidó de ti? Terminaste sin un lugar donde vivir y sin nada de qué vivir. ¿Por qué Leslie se quedó con todo? ¿No estás confundido? No se supone que sea así, eres la heredera de todos modos». «No lo sé. Leslie dijo que es mi tutora, así que está a cargo de todo. Y dijo que no queda mucho dinero después de papá. Pero ya eres adulta. Ya no necesitas un tutor.
Déjame ver si puedo averiguar si hay algo que podamos hacer. Es inútil. Catherine agitó la mano. Hace un año oí cómo Leslie reeditaba el apartamento para sí misma. ¿Y por qué no te opusiste? Dijo que tenía derecho, como tutora, a hacer cualquier transacción. Y dijo algunas otras cosas que realmente no entendí. De todos modos, la conclusión es que ya no soy dueño del apartamento. El dinero de papá se ha ido. Desapareció. Es todo muy extraño. Victoria se estiró pensativa. Deberíamos investigarlo. Por favor, no lo hagáis. No quiero verlos ni oír hablar de ellos. Contestó Catherine asustada. Sobre el hecho de que temía a Leslie también por aquella conversación, oída por casualidad por la noche, Catherine no dijo nada. No quería asustar a Victoria. No quería asustar a Victoria, que podría cambiar de opinión sobre vivir en el apartamento. Victoria miró a Catherine pensativamente, y no contestó nada. A partir de ese día, la vida de Catherine cambió. Ahora tenía una amiga, una persona con la que podía compartir alegrías y preocupaciones. Sin embargo, Catherine no tenía muchas alegrías, toda su vida era un café, con pausas para dormir en casa y raros días libres. Además, cuanto más lejos, más Catherine no dio un pase al administrador. Al darse cuenta de que en buena disposición de Katia no puede lograr, cambió de táctica. Comenzó a temblar Catherine, aferrándose a las pequeñas cosas, castigar por cada nimiedad. El día de la siguiente paga, Catherine se sorprendió al ver la cantidad, que era la mitad de lo habitual. En todas las preguntas Max respondió solo una cosa. Mal trabajo. Cometió un error. Los clientes se quejaron de ti por tu mala educación. Da gracias de que solo te hayan dado la mitad de la paga extra. Y la próxima vez te quitaré el 100%. Catherine se dio cuenta de que todo esto se lo había inventado sobre la marcha. Y se sintió muy ofendida por no poder demostrar por qué se mete tanto con ella. Bueno, eres una chica lista, Catherine. Max sonrió. Sabes cómo arreglar la situación. Si no fueras tan puntillosa, yo también te mostraría más simpatía. Y, para que Catherine comprendiera exactamente lo que estaba insinuando, Max trató inmediatamente de manosearla. El trabajo era cada vez más difícil. Hacía tiempo que Catherine se habría marchado de aquel café, pero ¿a dónde? Ni siquiera tenía tiempo para buscar otra cosa en la que trabajara casi todos los días. Un día Victoria fue al café a comer como de costumbre. Y se convirtió en testigo involuntario de que Max se mete con todos los movimientos de Catherine. En casa, ella preguntó. ¿Tan malo es? ¿Por qué no sales de ahí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hay muchos cafés y restaurantes alrededor, no te perderás, respondió Victoria con seguridad. Catherine asintió. Efectivamente, en algún café seguro que la cogen. Tal vez incluso un sueldo mejor. El apoyo de Victoria y su confianza en que todo iría bien animaron a Catherine. Y en el siguiente turno fue al despacho de Max y le informó de que lo dejaba. Por supuesto, le dijo que trabajara durante 2 semanas, y durante todo ese tiempo Catherine hizo cosas desagradables. Hasta que un día ella le echó accidentalmente una tetera encima. Eso fue lo que ella le dijo con una bonita sonrisa. Oh, fue un accidente. Max se ofendió, como un niño, y más a Catherine antes de que el despido no molestar. Y por la noche en casa Victoria preguntó de repente. Escucha, ¿y tú no quieres trabajar con nosotros? ¿Por qué necesita para funcionar con bandejas? Usted no es estúpido, aprender rápidamente cosas nuevas, ¿por qué necesita estas tazas y platos? ¿Y tú? Catherine se avergonzó. Recordó que Victoria trabajaba en un bufete de abogados, ¿y qué podía ser Catherine allí? ¿Una secretaria? ¿Una cafetera? Probablemente. Eso era todo lo que podía hacer. Una vez más Catherine lamentó no haber estudiado en ningún sitio, y se prometió a sí misma que el año que viene lo compensaría.
Al día siguiente Victoria llevó a Catherine a una entrevista con la jefa del departamento, una agradable mujer de mediana edad, y como resultado fue contratada como asistente. Catherine no se lo podía creer. No iba a hacer café, sino a trabajar con documentos. ¿Sería capaz de hacerlo? Sin embargo, Victoria la animó. No hay nada difícil en preparar documentos para nuestros empleados. Aprenderás. Ekaterina llevaba ya 2 meses trabajando en el bufete. Su puesto se llamaba paralegal, de hecho, eso era lo que hacía. Hacía trabajos técnicos sencillos para Victoria y sus compañeros de departamento. Imprimía formularios, rellenaba fichas para los clientes, redactaba contratos según plantillas, en fin, todo lo que no requería conocimientos especiales de derecho. Victoria incluso le comentó una vez: Catherine, estás radiante de felicidad. ¿Qué te pasa? ¿No estarás enamorada, por casualidad? No, ese tú. Respondió Catherine, resplandeciente, como si estuviera realmente enamorada. Es que me gusta mi nueva vida. No hace mucho, corriendo con las bandejas en el café, escuchando los reproches de Max, tolerando sus vejaciones, no podía soñar que mi vida pudiera ser así. Bueno. Victoria se estiró. Y sobre enamorarse, piénsalo. Aquí tenemos sobre todo chicos solteros. Y tú eres una chica guapa. ¿Y cuánto tiempo puedes estar sola? La propia Victoria ya había olvidado a su exnovio y salía con otra persona. Catherine se sintió avergonzada y no dijo nada. Tenía muchas ganas de enamorarse. Alrededor todo el mundo entablaba relaciones, tenía citas, se enamoraba, rompía, volvía a reconciliarse. En resumen, la vida personal de todos estaba en ebullición. La misma Victoria últimamente casi nunca estaba en casa, por las tardes desaparecía en las citas. La vida de Catherine era completamente tranquila. ¿Qué podía hacer, si nadie no ha causado en su alma ninguna respuesta? Sí, periódicamente con ella trató de ligar, y antes, en un café, y aquí, en el bufete de abogados, que ella estaba muy sorprendido de que pensaba que los abogados a priori la gente aburrida y seca, y resultó que, no todo es así, son iguales que todos los demás. Pero más allá de coquetear negocio no fue Catherine, no dio razones. Nadie todavía no le ha causado ninguna emoción, el deseo de conocer, y solo el más mínimo interés. Ella ya ha comenzado a pensar que hay algo mal con ella, a buscar razones por las que no le gusta a nadie, como de repente con ella ocurrió un caso que volvió toda su vida. Era invierno, el primer día después de las vacaciones de Año Nuevo. Normalmente Catherine y Victoria siempre iban juntas al trabajo, pero Victoria voló ayer al trabajo en un viaje de negocios, así que Catherine fue sola a la oficina ese día. De camino, paró en una cafetería a tomar un capuchino. Por supuesto, no en su antigua cafetería, ahora tenía otra favorita, donde preparaban el café más delicioso del mundo, y la administradora era una simpática chica sonriente. Así que, con una taza de café en una mano y un bolso en la otra, Catherine subió al porche del edificio de oficinas donde trabajaba. Pero demasiado tarde se dio cuenta de que los escalones del porche estaban helados. El hielo era invisible debido a la nieve que cubría la parte superior de esta fealdad. Al parecer, durante las largas vacaciones de Año Nuevo, nadie vigiló especialmente el territorio, y el hielo de los escalones se hizo notar ahora insidiosamente. Catherine, desprevenida, pisó un escalón, luego otro, el tercero, y entonces su pie se fue hacia un lado, el bolso voló hacia un lado, el café en otro, y la propia Catherine, resbalando, se cayó. Todo sucedió tan deprisa que no tuvo tiempo de darse cuenta de nada. Justo ahora ella estaba subiendo los escalones, inhalando el delicioso olor del café y anticipando cómo ahora lo beberá en su escritorio, y aquí ella ya está tumbada en la nieve, y al lado de vidrio tumbado, de la que en el montón de nieve se extiende charco de café. Catherine trató de levantarse, pero casi de inmediato gritó y se sentó de nuevo en la nieve. Un dolor agudo le atravesó la pierna derecha cerca del tobillo. Mientras no sea una fractura, pasó por la mente de Catherine. Se quitó la bota del pie y la tiró a su lado, yendo a examinarse el tobillo. Le pareció que el pie empezaba a hincharse. «Jovencita, ¿puedo ayudarla?»,
Detrás de Catherine se oyó el golpe de la puerta de un coche y una carrera apresurada. Un joven con un maletín en la mano empezó a levantar a Catherine, pero, apenas se mantenía en pie sobre su pierna derecha, ella gritó: «Oh, me duele». Catherine no se contuvo, aunque normalmente era paciente. Pero el dolor era tan fuerte que el grito se produjo solo. «Tienes que ir a urgencias». «Vamos, yo te llevo». El joven siguió sujetando a Catherine por la cintura. «Habrás venido a trabajar. Ahora mis colegas irán a trabajar, me verán de todos modos, pediré ayuda a alguien». Catherine intentó resolver la situación. Este desconocido estaba con un maletín, todo tan con una aguja, en un buen abrigo, zapatos no baratos, e incluso olía de él un poco de perfume caro. Bien, obviamente, en los negocios vino, ¿por qué distraerlo? «Está bien, no te preocupes». Sonrió. «Lo lograré. Vamos ya, si tienes una fractura». Mientras Catherine se arrugaba y dudaba si aceptar o no ir a algún sitio con un hombre extraño, él, sin pensárselo mucho, la levantó en brazos y la llevó hasta el coche. Catherine tuvo que echarle involuntariamente los brazos al cuello. Y en esos 3 segundos, mientras la llevaba en brazos, todo dio un vuelco en su interior. Aún no se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Pero sintió que había cambiado. El desconocido colocó tranquilamente a Catherine en el asiento delantero e incluso la abrochó él mismo. Luego volvió al lugar de la caída de Catherine, recogió su bolso y su zapato. «Casi pierdes los zapatos, Cenicienta». Puso las cosas de Catalina en el asiento trasero, se sentó al volante y partieron. «Vamos a conocernos, ¿vale? No sé cómo dirigirme a ti», le dijo a Catherine después de un par de minutos conduciendo. «Me llamo Harry». «Harry, ¿cuál es tu segundo nombre?». Catherine hizo una pregunta estúpida. Conocía por sí misma tal peculiaridad: si una persona le caía bien, se perdía en su compañía y empezaba a decir tonterías, o simplemente se callaba, lo que era aún peor. «No soy tan vieja, solo tengo 27 años», se rió la recién conocida. «Así que sigamos con tú y sin segundo nombre». «Harry, o mejor aún, Harry». «Bueno, ¿cómo te llamas?». «Aunque puedo llamarte y Cenicienta, si quieres». «Soy Catherine». Avergonzada, contestó la Cenicienta fracasada. «Bueno, dime, Catherine, ¿cómo te encontraste tan temprano por la mañana del primer día laborable del año en ese porche traicionero? Más exactamente, en el montón de nieve. ¿Qué estabas haciendo allí en primer lugar?». Catherine dijo que iba de camino al trabajo. «¿Y dónde trabajas?». Harry sintió curiosidad. Catherine nombró su empresa y añadió: «Seguro que venías a vernos. Nadie abre tan temprano excepto nosotros». «Adiviné», convino el interlocutor. «Lo sabía. Rompió todos tus planes». Catherine estaba disgustada. Le incomodaba mucho que un hombre como él, por su culpa, tuviera que dejar sus importantes asuntos y llevarla al hospital. Aunque en el fondo de su alma todo en Catherine se alegraba de que estuviera con ella, y quería que fueran al hospital el mayor tiempo posible. Los planes podían esperar. «Son solo planes, y tu pierna está herida, eso es más importante», contestó Harry y cambió de tema. «Supongo que has estado trabajando allí por un tiempo». «Conozco a todos los empleados, pero a ti nunca te he visto». «Lo has adivinado», asintió Catherine. «Solo 2 meses». «¿Y a qué te dedicas?». Harry continuó con sus preguntas. «Soy pasante de abogado». «Ah, sí, eso es. Eres demasiado joven para ser pasante, podrías haberlo averiguado tú mismo». Además, había una vacante en uno de los departamentos. «Me lo han dicho», respondió el recién conocido. No se puede saber todo acerca de todas las empresas en las que se llega a trabajar. Como para justificar a Harry Catherine. «Y así es», contestó él, y añadió: «Estamos aquí».
Harry ayudó a Catherine a salir del coche y saltar hasta la entrada del centro de traumatología. Allí la sentó en una silla en el pasillo y fue a averiguar qué le pasaba. A continuación, Catherine fue examinada por un médico, luego le hicieron una radiografía y Harry la acompañó a todas partes. No sabía cómo se las habría arreglado sola sin él. El resultado fue que Catherine no tenía ninguna fractura, pero sí daños en los ligamentos del tobillo. Esto suele ocurrir cuando una persona resbala en el hielo, dijo el médico. Le puso un vendaje, le prescribió un tratamiento y le dijo que no cargara la pierna por primera vez. Catherine se frotó. Victoria se fue unos días, como sin ella, pues no se puede ni ir a la tienda. Cuando subieron al coche, Harry pidió la dirección y llevó a Catherine a casa. Por el camino hablaron. A Catherine le pareció un hombre capaz de encontrar puntos en común con cualquiera. Al menos por ella misma Catherine podía decir que se sentía muy cómoda con su nuevo conocido, como si se conocieran de toda una eternidad y no de un par de horas. La propia Catherine no se dio cuenta de cómo le contaba a la recién conocida todo sobre sí misma. Y el hecho de que no tiene parientes, y la madrastra, y las circunstancias en las que se escapó de casa. Y sobre trabajar en el café, y conocer a Victoria. Se sorprendió de sí misma. Normalmente tardaba en empezar a confiar en la gente, y rara vez tardaba en hablar de sí misma, de sus problemas. Casi nunca. Pero ahora se sentía tan a gusto con Harry, sentía que la comprendía, que no la juzgaría, y que podía contarle cualquier cosa, como a una persona cercana. Y Harry también sabía escuchar. Por eso Catherine no se dio cuenta de que le había contado a Harry su historia como si fuera verdad. Entró en razón cuando su historia ya había llegado a un nuevo trabajo. «Oh, soy tan charlatana», murmuró avergonzada Catherine, dándose cuenta de que todo el rato estaba hablando y su compañero callaba. Y no dio una palabra para hablar de mí mismo, y sobre mí mismo. «Probablemente, usted no está interesado». «No, no me interesa». Harry se opuso. «Al contrario. Yo estaba escuchando. Eres tan joven y tienes una historia tan dramática a tus espaldas que podrías hacer una serie de televisión. No todos los adultos podrían soportar ese tipo de vida, y tú eras una niña». «Ya no soy un niño». «Ya veo». Harry sonrió. Cada sonrisa que le regalaba a Catherine la hacía sentir tan cálida. Sentía que, a pesar de la situación, era feliz. Y ni siquiera estaba especialmente preocupada por lo que pasaría después, o por cómo se las arreglaría sola, sin Victoria. De camino, pararon en un supermercado y compraron algo de comida. «Para que no tengas que andar a la pata coja para hacer la compra», explicó Harry, volviendo de la tienda con una bolsa. Catherine se sonrojó. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba tanto por ella. Quizá desde que papá aún vivía. No, estaba Victoria, por supuesto, pero Catherine era una igual, y compartían todas las tareas por igual. Y Harry mostraba un cuidado y una atención tan genuinos que Catherine se derretía por momentos. Catherine vio con pesar que habían llegado a la casa. Si por ella fuera, estaba dispuesta a pasear con Harry todo el día en el coche y hablar. Sobre todo porque él no había tenido tiempo de contarle nada de sí mismo, ella era la única que hablaba. Harry la llevó hasta su apartamento, y cuando se fue, Catherine entró en la habitación como estaba, sin quitarse el abrigo, y se dejó caer en el sofá con una sonrisa de felicidad. Le dolía la pierna, no sabía cómo iba a desplazarse todos estos días, pero se sentía feliz. Con todos los viajes, los médicos, las preocupaciones, se había olvidado por completo de avisar al trabajo de que no vendría. «Hola, Natalie, soy Catherine». Se preparó para dar explicaciones. Pero el jefe dijo: «Catherine, ya lo sabemos, nos lo han dicho. Así que no te preocupes, toma todo el tratamiento que necesites. Y si necesitas ayuda, contacta con nosotros. No tienes parientes, ¿verdad? Llama, enviaremos a alguien a por medicinas o víveres, lo que necesites». Catherine estaba gratamente sorprendida.
Ni siquiera pensó que el jefe no fuera perezoso y estudiara su expediente personal, y en general resultó ser una persona sensible. El resto del día Catherine lo pasó frente al televisor. Se sentó en el sofá, estirando la pierna dolorida, y pulsó el mando a distancia, mientras leía las noticias en internet desde su teléfono. Pero por la noche no recordaba ninguna noticia ni programa de televisión. Porque Harry ocupaba todos sus pensamientos. Estaba muy arrepentida de haber sido tan charlatana, ahora realmente quería saber algo de él, pero ya era demasiado tarde. Catherine ni siquiera estaba segura de si volverían a verse. Pensó, aquí me recuperaré, iré a trabajar, y allí ya intentaré averiguar algo sobre él. Fui una tonta al no preguntarle su nombre ni su lugar de trabajo. ¿Cómo voy a encontrarle ahora? El humor de Catherine decayó de inmediato. Además, solo ahora se le ocurría, Harry podría haberle pedido su número de teléfono si hubiera querido. Pero no lo hizo. Supongo que soñé en vano. ¿Quién es él y quién soy yo? Somos diferentes, yo solo soy una asistente sin estudios, y él es obviamente un especialista serio. Y es poco probable que un hombre tan atractivo esté solo, lo más probable es que esté casado o con alguien saliendo. A partir de estos pensamientos Catherine se desanimó bastante. Apagó el televisor, se puso de espaldas a la pared y se durmió triste. Por la mañana la despertó una llamada telefónica. No se dio cuenta inmediatamente de quién era y dónde estaba la persona que llamaba. Primero cogió el teléfono y comenzó a apagar el despertador, luego adivinó que no despertador no se inició, ella estaba enferma. Al final, Catherine se dio cuenta de que estaba sonando en el apartamento. Se dirigió hacia la puerta. El reloj marcaba las 8 de la mañana, a esa hora no podía venir nadie adecuado, solo la vecina loca del piso de abajo, que siempre pensaba que Catherine y Victoria la inundaban, envenenaban o pisaban a propósito para derrumbar el techo. Catherine ya se había preparado para otro pique con la inadecuada vieja, pero cuando abrió la puerta, se quedó sorprendida y sin habla. En el umbral estaba Harry con paquetes en las manos. Mientras Catherine buscaba las palabras perdidas, él dijo: «Hola. ¿Qué tal estás aquí sola? ¿Puedo pasar?» Catherine se hizo a un lado y el invitado entró en el apartamento. Se quitó el abrigo, y al mismo tiempo dijo: «Perdón por la visita tan temprano. Pero estaré ocupado todo el día, estaré libre no antes de las 10 de la noche, pero para venir a asegurarme de que lo tienes todo bien aquí, tenía que estar seguro». Catherine solo pensó en una cosa, que ahora está tan somnolienta, desgreñada, con alguna camiseta estirada y ropa deportiva, está delante de este guapo, vestida con agujas, y probablemente parece una completa tonta y fea. «Entonces, ¿te he enfadado lo suficiente como para venir aquí?», preguntó Harry, al ver que Catherine guardaba silencio. Ella quiso decir que le habría encantado tenerlo aquí a cualquier hora del día o de la noche, pero se limitó a asentir, avergonzada de mirarlo y tratando de arreglarse el pelo con las manos al mismo tiempo. «No pasa nada. Es solo que no me lo esperaba, y aquí vamos. No te preocupes, creo que te queda muy bien el pelo, me gusta». Harry sonrió. «Y para evitar más vergüenzas como esta, dame tu número de teléfono. Ayer no me di cuenta de apuntarlo». Mientras él anotaba el número de teléfono, ella por fin entró en razón. «Prepararé café. Me lavaré. Lo haré todo yo, no necesito que corras por la cocina con una pierna dolorida». Cuando Catherine salió del baño, con una camiseta decente, el pelo peinado y lavado, y más segura de sí misma, Harry ya les había preparado café. Y para acompañar el café, había sacado croissants frescos de las bolsas que había traído. Catherine volvió a sorprenderse. Conoce a este hombre solo desde el segundo día, y entre ellos todo es tan fácil, él se las arregla en su cocina, como si siempre hubiera vivido aquí, y ella mira este cuadro, como si todo le fuera familiar, como si esta fuera su mañana de siempre. «Toma, Catherine, vamos, cómete la comida». Harry le pasa un plato con un croissant que huele delicioso. «Los enfermos deben comer bien. Ahora no tengo tiempo, tengo que irme, pero volveré esta noche para ver cómo estás y qué has comido». Al oír que también vendría por la noche,
Catherine sonrió incontroladamente. ¿Necesitas algo? Dímelo y te lo traeré. Preguntó él. Catherine negó con la cabeza. Está bien, si te acuerdas de algo, llama, escribe, estoy al teléfono. Harry se fue tan rápido como apareció. Y Catherine todo el día recordaba con detalle su conversación matutina. Y por más que no se ocultó a sí misma, acabó por admitirlo, sí, Harry le gusta mucho. Aunque temía decirse a sí misma la palabra enamorada. Aunque habría sido obvio para cualquiera que de alguna manera pudiera ver en los pensamientos de Ketine. Victoria llamó por el enlace de vídeo, Catherine le contó lo que le había pasado. ¿Qué haces ahí fuera sin mí, sola? Ni siquiera puedes salir. Victoria se preocupó de inmediato. No te preocupes, tengo a alguien que te ayudará. Catherine me habló de Harry. ¿Por qué suenas tan feliz? Y sonríes de una forma nueva. Preguntó Victoria. Vamos, dime, ¿quién es ese Harry? Me pregunto si te has enamorado sin mí. No, no me he enamorado. Objetó Catherine con una sonrisa feliz. Solo me ha ayudado. Pero Victoria lo tenía claro. Nunca había visto los ojos de Catherine tan radiantes. Por la noche, como había prometido, Harry vino a visitar a Catherine. Solo que ahora no traía comestibles, sino un hermoso ramo de flores. Catherine enterró la nariz en él y permaneció así largo rato para ocultar su sonrisa de felicidad. Hasta que Victoria regresó, y hasta que Catherine pudo caminar sola, Harry siguió visitándola. La llevó 2 veces al hospital para curas y revisiones. Y una vez incluso la sacó de la ciudad para que tomara el aire. Catherine, todo el día sentada en casa con esta pierna, la luz blanca no la ves, vamos a la naturaleza. Y todo este tiempo Catherine estaba atormentada por un pensamiento, ¿por qué Harry se preocupa tanto por ella? ¿Le gusta a ella, o es solo una buena actitud hacia una persona en una situación difícil, que no tiene a nadie más para ayudar? Catherine no se atrevía a preguntar, y por el comportamiento de Harry no podía sacar ninguna conclusión. Venía a verla todos los días, y era evidente que se interesaba por Catherine, pero no le hacía ninguna insinuación de acercamiento. Si Catherine no hubiera sido tan tímida, le habría besado hacía tiempo, pero era inexperta en esos asuntos y le daba vergüenza mostrar abiertamente su simpatía por Harry. Sobre todo porque él mismo no mostraba ninguna iniciativa. Pero Catherine seguía contenta, porque se veían todos los días. Y durante ese tiempo se sintió cada vez más unida a Harry. Pronto volvió Victoria, y Harry dejó de venir, porque Catherine ya no necesitaba su ayuda. Eso fue lo que él mismo le dijo. Pero antes de que pudiera enfadarse, añadió que si a Catherine le parecía bien, le gustaría seguir comunicándose con ella. Por supuesto, Catherine no se opuso. Ahora empezaron a llamarse. Y cuando Catherine se quitó la venda, el mismo día Harry la recogió, y una vez más salieron de la ciudad. Hacía tiempo que Catherine se lo había confesado a sí misma, se había enamorado, por primera vez en su vida, y tanto como no podía ni imaginar. Solo una cosa la trastornaba, de Harry seguía sin surgir ninguna iniciativa para unirlos. Pronto hubo nuevos cambios en la vida de Catherine. Victoria se mudó a vivir con el chico con el que salía. En otros tiempos Catherine se hubiera enfadado mucho, pero ahora se daba cuenta de que no hay mal sin bien. Cuando Victoria Harry no la visitaba ni una sola vez, se negaba, estaba ocupado o cualquier otra cosa. Y Catherine se dio cuenta de que simplemente le incomodaba tener a otra persona en el apartamento. Pero ahora... El primer día que Victoria se había mudado, Catherine había invitado a Harry a visitarla, y él había aceptado. Se dio cuenta de que tenía razón. Catherine había preparado la visita de Harry con mucho cuidado porque era prácticamente su primera cita. Puso la mesa, se peinó muy bien su larga melena, se puso un traje nuevo, que le sentaba muy bien, e incluso un poco de maquillaje, aunque nunca antes lo había usado. Quería estar irresistible esta noche. Quería que Harry la viera, se quedara boquiabierto y se detuviera, por fin, para contenerse. Después de todo, Catherine no podía estar equivocada,
sentía que le gustaba. Bastaba con ver su mirada, con la que miraba a Catherine. Oír la voz con la que le hablaba. La velada había empezado muy bien, todo era tal y como Catherine había fantaseado. Harry llegó con un gran ramo de rosas blancas, estuvo todo el tiempo de buen humor, bromeando, contando chistes, piropeando a Catherine, diciendo que hoy estaba especialmente guapa. Catherine esperaba que ocurriera algo. Podía sentir físicamente como el aire se espesaba entre ellos, y estaba segura de que Harry también podía sentir la química. No podía evitar sentirla. Pero la velada estaba llegando a su fin y no pasaba nada. Catherine no entendía qué pasaba. Repasó sus palabras mentalmente, asegurándose de no haber dicho nada innecesario o repulsivo. Pero Harry seguía sin acercarse. Finalmente, Catherine decidió tomar cartas en el asunto. Poco sabía ella si Harry tenía miedo de ofenderla, o cualquier otra cosa que hubiera en su cabeza. Catherine puso la música y lo invitó a bailar. Aunque antes deseaba que lo hiciera él. Que se lo pidiera él mismo. Sonaba la canción favorita de Catherine y el hombre al que amaba estaba a su lado. Catherine cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de Harry. Para ser completamente feliz ahora mismo, lo que le faltaba era que él la besara. Y estaba dispuesta a jurar que lo sentía, él también lo deseaba. Pero el baile continuaba, la música seguía sonando, y Harry no hacía nada. Es más, en un momento dado Catherine sintió como si incluso se apartara de ella, como si hubiera decidido que se había pasado de la raya y la estuviera abrazando demasiado fuerte. Catherine nunca se dio cuenta de lo que ocurrió después. Tal vez la desesperación le dio fuerzas, tal vez el resentimiento, o tal vez fueron sus fuertes sentimientos por Harry los que la impulsaron a hacerlo. Pero de repente, inesperadamente para ella, sin ningún juego previo, se lanzó a besar a Harry ella misma. Y entonces, asustada por su propia audacia, estuvo a punto de apartarse de él, pero él no se lo permitió. Y finalmente ocurrió lo que ella había deseado durante tanto tiempo. Harry en persona comenzó a besarla, en algún momento Catherine incluso se mareó, y dejó de pensar en lo que estaba pasando y en dónde estaban, solo estaban él y ella. Y entonces Harry, como volviendo en sí, se apartó de ella. «Lo siento. No debería haber hecho eso», dijo en tono adusto, como si hubiera ocurrido algo irreparable. Catherine quiso argumentar que solo había sido un beso, pero se dio cuenta, por la expresión de la cara de Harry, de que era mejor no decir nada. «Probablemente debería irme. No te ofendas, pero es tarde. Mañana tengo que madrugar», dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Se despidieron secamente y Harry se fue. Y Catherine se quedó descolocada, sin darse cuenta en absoluto de lo que había pasado. No pudo dormir en toda la noche, repitiendo una y otra vez en su cabeza todo lo que había pasado. No podía estar equivocada, podía sentir la pasión con la que él la había besado. No podía ser falso. Entonces, ¿por qué se había asustado y se había marchado? Catherine envió un mensaje a Harry y vio que lo había leído. Pero no contestó. Estuvo despierta hasta el amanecer. Menos mal que era sábado y no tenía que ir a trabajar. Ekaterina no se durmió hasta por la mañana, y tuvo unos sueños pesados y turbios. Se levantó casi a mediodía. Miró hacia arriba y Harry no respondió. Entonces se decidió, no había nada que perder, debía llamarle. Pero no era tan sencillo. Harry fingió no entender de qué le estaba hablando. Actuó como si no hubiera pasado nada, dijo que era realmente necesario madrugar para ir a trabajar, y que la propia Catherine se inventó algo que no es. Y se negó a venir a visitarla por la tarde, refiriéndose a algunos asuntos familiares importantes. Está claro. Le di asco y me dejó. Nunca debí haberle besado. Decidió que soy promiscua. Así pensó Catherine, tristemente sentada a la mesa ante una taza de té largamente enfriada. Aunque en la conversación Harry prometió que me llamaría, nunca volvió a hacerlo. Catherine pasó el fin de semana sola y esperando una llamada de Harry, que nunca llegó. Y el lunes llegó al trabajo deprimida.
Toda la oficina zumbaba como una colmena. En lugar de estar sentados en sus asientos, los empleados estaban apiñados y discutían algo acaloradamente. Catherine le preguntó a Victoria qué le pasaba. Nuestro jefe se va a casar pronto. ¿Qué jefe? ¿Te refieres a Natalie? Catherine se sorprendió. Por lo que ella recordaba, su jefa tenía marido y 3 hijos. ¿Qué tiene ella que ver? No hablo de la jefa del departamento, hablo del jefe. Ah, sí, aún no lo conoces. Normalmente solo nos reunimos como grupo en eventos corporativos. Ha estado fuera mucho tiempo. Acaba de volver a la ciudad. ¿Y tú no vas a operaciones? Quiero decir, realmente, no conocerías a Garria. ¿Ese es su nombre? ¿Harry? Eso es lo que dijo Catherine. Igual que Harry. Sí, ¿cuál es el problema? Victoria se sorprendió. Es un nombre común, suele pasar. Catherine permaneció en silencio. Pero un mal presentimiento se instaló en su pecho, no la soltó. ¿Y qué aspecto tiene ese Harry?, preguntó Catherine. Precioso. Joven, guapo, todo en él. Victoria se encogió de hombros. En resumen, no es nuestro pájaro de vuelo. Catherine sintió que el corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallarle. Se convertiría en algo más que una conocida. Y la situación no era propicia para que le hablara de mí en detalle. En resumen, no había motivo para que empezara a contarle quién era. No tenía tiempo para eso. Y, al final, no quise hacerlo. Me caía bien, y no quería que pensara en mí como un jefe. Quería ser solo un tipo al que le gustaras. No sé, supongo que tenía miedo de que me trataras de otra manera cuando te enteraras. Catherine guardó silencio. Harry, mientras tanto, sirvió café en tazas y se sentó frente a ella, continuando con su monólogo. Ya tuve una experiencia negativa, cuando una chica salió conmigo por mi estatus, por dinero, pero no por mí. No quería volver a pisar el mismo rastrillo. Me alegra saber que piensas que soy una zorra interesada. Insultantemente insertó Catherine. ¿Y no pensaste que, enterada del engaño, no quiero comunicarme contigo? Y de todos modos, ¿cómo ibas a ocultarlo? Tarde o temprano nos habríamos cruzado en la oficina. Lo había pensado. Pensaba decírtelo. Pero tenía otro problema. El primero no era nada comparado con el primero. Y en algún momento, ambos se entrelazaron y confundieron tanto que ya no me importaba el primero. Sí. Una novia y una boda es un gran problema. Catherine estalló. Comparado con ella que eres el jefe, y lo ocultó y realmente nada de nada. Catherine, está bien, regáñame, me lo merezco. Debería haberte contado todo sobre el trabajo y la prometida. Pero, todos somos inteligentes en retrospectiva. Ahora lo entiendo todo, y puedo ver en qué me equivoqué, y lo que debería haber hecho y dicho. Pero aunque sea demasiado tarde, aún te debo una explicación. Como quieras. Se encogió de hombros Catherine, ligeramente torcida. Por mucho que estuviera resentida con Harry, seguía queriendo escuchar su historia y entender por qué ocultaba a su prometida. Harry le contó, tomándose su tiempo, como si fuera primera hora de la tarde en lugar de última hora de la noche. Naomi y yo llevamos juntos 6 años. Hasta hace poco, me había parecido bien. Quiero decir, creía que lo estaba. Incluso cuando resultó que ella se sentía atraída por mí principalmente por mi posición, mi propia empresa y mi riqueza. Naomi empezó a hablar a menudo de matrimonio, aunque yo no lo planeaba, y no estaba seguro hasta el final de que ella fuera la persona que fuera una y para toda la vida. Al final me dejé convencer. Pensé que era el momento de casarse de todos modos, para formar una familia. Noemí no es la peor opción, y que si no hay un amor especial, miles de personas viven así y nada. Ahora me doy cuenta de que no debía hacerlo. Pero entonces no me importaba. ¿Cómo es posible sin amor? Catherine estaba sorprendida.
La historia que le contó a Harry le tocó la fibra sensible. No puedo imaginar por qué deberías estar cerca de una persona a la que no amas. Bueno, no puedo imaginarlo ahora. No importaba entonces. Es hora de casarse, no es una mala chica, así que, ¿por qué no? Me parecía que el amor es más su tema femenino, y los hombres tienen todo de manera diferente, nosotros estos sentimientos sobre el amor en general no les importa. Y entonces te conocí. Y resultó no ser nada como lo había imaginado. Sentí por primera vez en mi vida que quería cuidar de alguien, proteger a alguien. Y me di cuenta de lo que es cuando realmente quieres estar junto a una persona y quieres pasar tu vida con ella. Pero ¿qué pasa con Naomi? ¿Por qué no rompisteis? ¿Y esta boda? Dijo Catherine incrédula. La confesión que sonaba ahora era sincera. Catherine lo veía en los ojos de Harry, pero creerle impedía tantos peros. Por eso no había dicho nada. Quería terminar una relación antes de empezar otra. ¿Qué te impidió hablar con Naomi? ¿Explicarle todo? Esa es la cuestión. Nada me detuvo. Yo lo hice. Le dije la verdad, que había conocido a alguien más. Ella exigió saber quién era. Se lo dije. Naomi se lo tomó muy mal. Se negó rotundamente a romper, a mudarse del apartamento, y en general, organizó un Armagedón. Pasaba de la lástima a la conciencia, a tirarme cosas y atacarme. ¿Por qué llegaste al punto en que todos en el trabajo pensaban que te ibas a casar? ¿Al final lo superaste? No. Es su venganza, se podría decir. De mí, de nosotros. ¿De qué? ¿Tú qué crees? Bueno, Naomi llamó anoche a mi secretaria del trabajo, que es muy amiga mía, y le dijo en confianza que nos íbamos a casar. Por supuesto, la secretaria inmediatamente difundió la noticia por la oficina. Naomi, por supuesto, no sabía que no sabía quién era yo. Pero entonces, como dicen, tuvo suerte. Victoria se lo dijo. ¿Cómo iba a saberlo? Bueno, Victoria vino a mi oficina esta tarde con un escándalo. Vino a defenderte. Del sinvergüenza que te engañó y te abandonó. En fin, ahí tienes. Sí, Victoria es así. Sonrió involuntariamente Catherine, imaginando cómo la pequeña y frágil Victoria ataca al enorme Harry. Tienes suerte de tener una amiga. Harry le devolvió la sonrisa. Catherine volvió a quedarse en silencio. Oír lo que acababa de oír de Harry lo había puesto todo patas arriba. Incluso esta tarde ella había pensado que él era el último canalla, pero ahora resultaba que incluso era demasiado decente, y por eso había sufrido. No había nada que le impidiera aprovecharse de sus sentimientos hacía mucho tiempo. Sobre todo porque aquella noche ella había tomado la iniciativa y no iba a detenerse. Ni siquiera tenía que hacer nada para conseguir a Catherine. Solo dejarla hacer algo estúpido. Pero no lo hizo. Quería terminar primero con la relación anterior antes de entrar en una nueva. No tenía que decirle a Naomi qué tipo de chica le gustaba, pero de nuevo, era honesto al respecto. Y por eso rompieron con él. La mente y el alma de Catherine estaban pasando por algo inimaginable. Deseaba tanto creerle a Harry, y tenía tanto miedo de volver a quemarse. Él debió darse cuenta, porque dijo, levantándose de la mesa y acercándose a ella. Te lo prometo, no más secretos y no más secretos. Lo siento. Ven aquí. Pronto Catherine y Harry ya se estaban besando, de pie en medio de la cocina. Katia, me han encargado que investigue a cierta Leslie. Se trata de circunstancias muy parecidas a lo que me contaste de ti. Solo que dijiste que ya lo habías comprobado y que era legítimo. ¿Estás segura de eso? Tengo una impresión diferente. Victoria y Catherine estaban sentadas en la mesa de una cafetería. Era la hora de comer y habían salido a charlar un rato, ya que últimamente apenas habían podido quedar. En la nueva relación de Victoria todo iba tan bien que no había tiempo para quedar con sus amigas, ella y su novio salían juntos casi todas las noches. Pero Catherine no se aburría por las tardes.
Tenía algo que hacer. Después de todo, ahora salía con Harry. De verdad, no como antes. Después de aquella conversación, en la que Harry le contó a Catherine todo tal como era, desaparecieron todos los malentendidos entre ellos. Sí, al principio no fue fácil, porque Naomi no quería darse cuenta de que había perdido a un prometido tan prometedor, y por todos los medios intentó evitar la ruptura. Incluso cuando se mudó del apartamento de Miss G, seguía visitándolo y ponía de los nervios a todo el mundo, incluso a ella misma. Pero poco a poco todo se fue calmando. Por las tardes, Catherine y Harry recuperaban el tiempo perdido, iban al cine, al teatro, en los cafés. Un día pasaron por delante de un edificio, del que Harry dijo, «Aquí estudié yo. Este es mi instituto». Catherine suspiró soñadoramente. «A mí también me gustaría ser abogada. Llevo estudiando esta profesión desde que trabajo en nuestro bufete, y cada vez me doy más cuenta, yo también quiero formarme». «Entonces, ¿de qué se trata?», dijo Harry entusiasmado. «Creía que no querías estudiar, así que no te lo pregunté. Pero sí es así. Hoy empezaré a estudiar contigo. Vamos a prepararte para el ingreso». Así resultó que a las clases nocturnas de Ekaterina se sumó la preparación para la universidad, sobre todo porque solo quedaban 6 meses, y Ekaterina estaba muy preocupada por si tendría tiempo. La mención de su madrastra por parte de Victoria sorprendió a Catalina. «Es tan extraño que hayas mencionado a Leslie. Hacía siglos que no pensaba en ella, y no la recordaba desde hacía el mismo tiempo. Pero el otro día me pareció encontrármela por la calle. Estaba tan asustada que no quería verla. Pero ella, si es que era ella y no alguien parecido, también me sacudió como una enferma. Y ahora tú también me la recuerdas. ¿Pasa algo que deba saber?». «Todavía no. Estoy investigando. Mis superiores me lo han ordenado». Victoria respondió. «¿Qué hay que estudiar?». Catherine se sorprendió. «Esa Leslie ya se ha llevado todo lo que yo tenía, se lo ha quedado todo para ella. Y lo que no pudo, simplemente lo destruyó. Como las cosas y las fotos de mamá y papá». A Catherine le entristecieron los recuerdos. Por la noche le preguntó a Harry por qué estaba reuniendo información sobre su madrastra. Y escuchó como respuesta esta historia. Hace poco, un hombre llamado Billy acudió a ellos en busca de ayuda legal. Era el subdirector de una gran empresa, y su petición era tan inusual que Harry no recordaba nada parecido en su práctica. Billy le pidió que localizara a la propietaria de la empresa para la que trabajaba. La propietaria era una chica llamada Catherine. La empresa era propiedad del padre de Catherine. Cuando éste murió, resultó que se había hecho un testamento en el que se establecía que la empresa pasaría a manos de su hija, toda ella. «¿Cómo? Me estás tomando el pelo», chilló Catherine. «El delegado de papá está equivocado, no puede ser. Leslie me ha dicho que en el testamento todo va para ella». Harry suspiró. «¿Y tú la creíste?». Catherine vaciló. Y Harry continuó la historia. La madrastra de Catherine, Leslie, dirigió la empresa hasta que ella alcanzó la mayoría de edad, ya que era su tutora. Billy estaba seguro de que la niña lo sabía todo, pero ahora era evidente que la madrastra había ocultado a Catherine que ella era la única propietaria del negocio de su padre. Además, Billy sospecha que a Catherine le han ocultado muchas otras cosas de la misma manera. Tal vez la muchacha no se diera cuenta de que el apartamento, las cuentas bancarias, el coche y la casa de campo se los había dejado su padre a su hija. Harry hizo una pausa para que Catherine pudiera comprender de algún modo lo que había oído. Y Catherine simplemente no podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible? Resulta que la empresa de papá le pertenecía a ella. Y tal vez el apartamento de papá, y todo lo demás. No lo entiendo. ¿Cómo pudo Leslie ocultarme esto? ¿No deberían habérmelo dicho? Esa es una pregunta para tu tutor. Cuando eras niña, por supuesto, ella te representaba, y puede que no lo supieras. Es extraño, sin embargo, ya eras bastante adulto,
Y solo había una razón por la que Leslie podría haberte ocultado una información tan importante. Pero más sobre eso después. Así que Billy creía que lo sabías todo. Harry continuó su relato. Cuando Catherine cumplió 18 años y se le concedió el derecho a disponer de sus bienes sin tutores, la autoridad de Leslie terminó automáticamente. Para poder seguir dirigiendo el bufete, Leslie tenía ahora que presentar un poder notarial de Catherine. Pero, por supuesto, Leslie fue incapaz de proporcionar ningún documento. Así que Billy decidió hablar con Catherine en persona. Y se sorprendió al descubrir que su número de teléfono estaba bloqueado, que no vivía en casa, y en general, que nadie sabía dónde había ido a parar la chica. Leslie juró que no sabía nada. Además, Billy tuvo la impresión de que a ella misma le molestaba que Catherine estuviera desaparecida. Billy supuso que Leslie querría hacer firmar a Catherine un poder general para que todo quedara como estaba y Leslie pudiera disponer de todos los bienes de su difunto marido en lugar de su legítimo heredero. Y Billy no dudaba de que Leslie habría encontrado la manera de convencer, intimidar o engañar a la inexperta Catherine. Pero Catherine había desaparecido justo después de cumplir la mayoría de edad, y al hacerlo había confundido las cartas de Leslie. Al principio Leslie consiguió engañar a Billy, contándole cuentos de que sabía dónde estaba Catherine y que pronto la encontraría. Pero a medida que pasaba el tiempo, nada cambiaba. La situación se complicó por el hecho de que todo el trabajo amenazaba con pararse, porque no estaba claro quién era el propietario, dónde estaba y quién tenía ahora autoridad para firmar documentos en nombre de la empresa. Mientras Leslie seguía dando largas al asunto, le aseguró a Billy que había presentado una denuncia policial sobre el paradero de Catherine. Así que Billy esperó a ver los resultados. Pero al cabo de 6 meses, se dio cuenta de que Leslie no hacía más que dar rodeos, quizá mientras tanto estaba buscando ella misma a Catherine. ¿Para qué? ¿Para hacerle daño otra vez? Se dio cuenta de que no había un día que perder. Por eso Billy acudió a un bufete de abogados que le recomendó un buen amigo. Pidió que encontraran a Catherine, que se ocuparan de las maquinaciones de Leslie, y si resultaba que Leslie realmente había hecho algo ilegal, que pasaran la información a la policía, para que allí se ocuparan de ella. Así que, eso es todo en pocas palabras. Hice que Victoria reuniera información sobre Leslie. Estaba disgustada por no haber comprobado su historia y haber creído en su palabra. Dijo que debería haber sabido que eras demasiado joven e ingenua para ser engañada. Lo era. Asintió tristemente Catherine. Y aún así quiero ser abogada. ¿Quién me va a llevar allí con tanta ingenuidad? Para eso tú y estudiaré en el instituto para poder entender todos estos temas. Harry consoló a Catherine. Bueno, ahora basta de cosas tristes, vamos al campo, a la naturaleza. Cuando ya estaban en el coche, Harry preguntó: ¿por qué estás tan triste? Deberías estar contenta, eres una rica heredera. Soy feliz. Catherine asintió con tristeza. Y yo me alegro de no haberlo sabido antes. No quiero que pienses que me gustabas por la herencia. ¿Qué estás diciendo? Sonrió Catherine. Sé que solo te gustó la forma en que me caí del porche delante de ti. Catherine volvía a casa del trabajo. Estaba oscuro, y en el callejón pensó que alguien la seguía. Alejó ese pensamiento, para que le diera menos miedo caminar, marcó el número de Harry. Harry vio que llamaba Catherine y descolgó el teléfono, pero se hizo el silencio. Volvió a llamar y nadie contestó. Harry se sintió preocupado por alguna razón. Y, aunque todavía estaba en el trabajo, decidió ir a casa de Katia para asegurarse de que estaba bien. Vio una ambulancia en la casa vecina e inmediatamente sintió que algo iba mal. Cuando se acercó corriendo, vio a Catalina tendida en el suelo. Los médicos se inclinaban sobre ella y ya había una multitud congregada a su alrededor. ¿Qué ha pasado? Es mi prometida. Harry se tiró al suelo junto a la tumbada Catherine y, sintiendo espasmos que le subían hasta la garganta, preguntó: ¿está viva? Está viva. Pero inconsciente. Con tono serio contestó el médico. Desde el prometido, ayude a trasladarla a una camilla,
acompáñenos al hospital. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Harry, levantando a Catherine en brazos y caminando con ella hacia la ambulancia. Probablemente algún tipo de robo. Un golpe en la cabeza con algo. El médico se encogió de hombros. Ya hemos avisado a la policía, ellos se encargarán. Suerte que llevaba una sudadera con capucha. Cuando el investigador fue al hospital de Catherine, Harry también estaba allí. Y si Catherine, al preguntarle si sospechaba de alguien en el ataque, respondía negativamente, Harry dijo inmediatamente que tenía una opción. Le contó al investigador la historia de Leslie. Dijo que iba a denunciarla a la policía porque había reunido suficientes pruebas de que se había apropiado fraudulentamente de la herencia de Katia. Volvió a adjudicarse los bienes inmuebles a sí misma. Vendió la casa de campo y el coche. La empresa no funcionó. Billy no la dejó hacerlo. Pero la codicia de Leslie era implacable y la empujó a hacer algo. Lo más probable es que el ataque a Catherine fuera un intento de deshacerse de ella. Leslie nunca perdió la esperanza de conseguir la herencia de su difunto marido. El investigador hizo muchas preguntas hasta que a Catherine le dolió la cabeza y tuvo que marcharse. ¿De verdad cree que Leslie lo hizo?, le preguntó Catherine a Harry. ¿Quién si no? Deberías saber cuántas cosas interesantes hemos reunido sobre ella. Por cierto, no huyó de su ciudad natal para venir aquí. Es más fácil perderse en la metrópoli. ¿De qué estás hablando? Catherine se sorprendió. Victoria desenterró muchas cosas sobre tu antigua madrastra. El matrimonio con tu padre no es el primero, ni el segundo. Y sabes, cada vez resultó que su marido no murió de su propia muerte. Y Leslie terminó heredando una buena fortuna. ¿Estás diciendo que papá? ¿Que el accidente no fue un accidente? ¿Que el coche se averió por alguna razón? Susurró horrorizada Catherine. No quiero decir nada todavía, hasta que se resuelva la investigación. Victoria ya les ha dado todo el material. Y Leslie simplemente no calcular que su marido puede hacer un testamento, y no en ella. Tengo miedo, Harry. Ahora todo va a salir bien, no te preocupes. Harry se inclinó y besó a Catherine. De todos modos, vamos, recupérate pronto, te echo mucho de menos. Yo también te echo de menos. Sí, ¿te importa si llevo tus cosas a mi casa? No quiero que sigas viviendo en ese apartamento. Los callejones son peligrosos. ¿Es por los callejones? Catherine sonrió. Claro, por ellos. No por el amor. Harry se rió. Estaba contento, llevaba mucho tiempo buscando una razón para que Catherine se fuera a vivir con él, y ahora todo había salido bien. Aunque la ocasión no fue agradable. Una semana más tarde Catherine recibió el alta del hospital. Salvo una conmoción cerebral no le encontraron nada terrible. La investigación fue activa, pronto Leslie fue detenida. Al principio negó y no confesó nada. Hablaba con todo el mundo de forma descarada y desafiante y se sentía segura. Sin embargo, los resultados del registro realizado en su domicilio, así como la información que se extrajo de su teléfono, dieron a la investigación las pruebas necesarias. Leslie fue detenida. En cuanto a Angélica, por supuesto, adoptó la postura de que no sabía nada. Declaró que no estaba al corriente de los asuntos de su madre, que no tenía nada que demostrar, aunque el investigador no tuvo ninguna duda, Angélica tampoco se mantenía al margen de los asuntos de su madre. Al mismo tiempo Victoria se dedicaba a restablecer los derechos sucesorios, así como a impugnar las transacciones sobre la venta de bienes, que en nombre de Catalina hacía Leslie, como su tutor. Este proceso prometía ser lento, pero Victoria expresó su confianza en que tendría éxito. Y Catherine confiaba en ella implícitamente. En el trabajo, Harry y Catherine intentaron ocultar que mantenían una relación. Pero no había forma de ocultar la verdad, y en un momento dado todo se supo. Harry pensó que había sido Victoria, que no pudo contenerse y se lo contó a alguien, y Catherine, que confiaba en su amigo, pensó que la noticia, como de costumbre, la había difundido la secretaria de Harry.
Pero, así las cosas, ¿qué podían hacer al respecto? Solo esquivar las constantes preguntas sobre el tema de la boda. Llegó un momento en que Harry se hartó tanto de contestar al respecto que dijo: «Pronto os invitaremos a todos». Catherine, que estaba presente en ese momento, se sonrojó. Antes, ella y Harry no hablaban del tema de la boda, aunque ella, por supuesto, soñaba con ella, como cualquier chica. Esa misma tarde Harry dijo: «Si se lo prometiste a la gente, tendrás que cumplirlo. Vamos a comprar el anillo. ¿Estás de acuerdo?». Catherine vio que él estaba avergonzado, así que no se puso a dar la lata ni a exigir una proposición de matrimonio normal y corriente, sino que simplemente dijo «sí», y se fueron a la joyería. Bueno, y a su regreso Harry todavía hizo una propuesta a Catherine, como se supone que debe hacer con ponerse de rodillas, con la pregunta obligatoria y con poner un anillo en su dedo. Mientras se hacían los preparativos para la boda, se fijaba la fecha, se elegía el vestido y otros agradables líos, tuvo lugar el juicio de Leslie. Lograron demostrar que ella organizó el accidente de coche en el que murió su exmarido, el padre de Catherine, y que el ataque a la propia Catherine también fue organizado por Leslie. Por lo tanto, obtuvo una sentencia decente, y fue a cumplir su condena en una colonia, en algún lugar de los Urales. Catherine lloró durante mucho tiempo, cuando resultó que su padre murió sin culpa, sino por la codicia de su esposa. Harry con dificultad consiguió calmar y consolar a su novia. Y cuando la boda de Catherine y Harry, sus padres hicieron a Catherine el mejor regalo. Dijeron que intentarían convertirse en una mamá y un papá para Catherine, algo de lo que ella se había visto privada. Por supuesto, nadie puede sustituir a los padres, pero prometieron a Catherine que le darían su amor y su calor como lo harían los verdaderos padres de Ketine. Y Catherine volvió a llorar durante mucho tiempo, pero ya de felicidad. E inmediatamente después de la boda Catherine esperaba otro acontecimiento agradable: la inscribieron en el instituto. Ella eligió un departamento a tiempo parcial, de modo que usted puede seguir trabajando, porque ella no quería sentarse en el cuello de su marido, aunque él incluso no se opuso. Pero la opción de que Harry iba a trabajar, y ella ociosa, Catherine ni siquiera considerar. Ella y su padre no crió así, y el ejemplo de madrastra ociosa todo el tiempo se puso delante de sus ojos. Y, después de todo, ella, como futura abogada, tenía que empezar a adquirir experiencia práctica. Salvo que ahora Catherine no trabajaba con Harry, sino en su propio bufete, donde finalmente se convirtió en propietaria de pleno derecho. Catherine consultó con su marido y actuó sabiamente. Nombrado director Billy, ella misma llegó a trabajar en la posición para principiantes. Para aprender todo el proceso desde la base. Victoria pronto se casó, lo que alegró mucho a Catherine. Queda por saber cómo fue el destino de Angélica. Ni hablar. Rápidamente se olvidó de su madre, no le interesaba ir de citas hasta los Urales. Hacía tiempo que la habían expulsado del instituto por suspender. Angélica hizo un intento de solicitar trabajo con Catherine en el bufete, pero no le permitieron ir más allá del umbral. Lo último que Catherine supo de Angélica es que su antigua hermanastra trabaja en algún sitio como camarera, como hizo en su día la propia Catherine. Bueno, cualquier trabajo honrado es honorable, pensó Catherine, y solo podía desear que Angélica no se interpusiera en el camino de ningún Max.